Días trágicos de abril. Existe una semana en el mes de abril, la cual está comprendida entre los días 16 y 20 de abril, en los cuales sucedieron 4 eventos trágicos. Estos acontecimientos a los que me refiero son: el primero, el asedio y la matanza de Waco, Texas. El segundo es el atentado de Oklahoma. El tercero es la matanza de Columbine. Y el último de estos acontecimientos es la matanza en el Instituto Virginia Tech. Los 4 se cometieron dentro de esa misma semana, entre la semana del 16 al 20 de abril. Muchos podrían decir que esto es una coincidencia, pero no. En realidad vamos a recordar en este video algunos puntos clave de estos 4 sucesos y vamos a ver cómo cada uno se interrelaciona con el otro. Cabe decir que los 4 acontecimientos ocurren en Estados Unidos y han tenido una gran relevancia cultural y mediática. Este video no va a ser un análisis exhaustivo histórico de cómo se realizó cada uno de estos trágicos acontecimientos, sino simplemente va a funcionar como un comentario. El primero de estos acontecimientos trágicos se desarrolla en Waco, Texas. ¿Qué es Waco? Waco es una ciudad ubicada en el estado de Texas. Entonces, esta ciudad albergaba un pequeño rancho en la zona noreste llamado Monte Carmelo, el cual estaba bajo el control de una secta religiosa conocida como los Davidianos. Ahora bien, ¿de dónde vienen estos Davidianos? Vamos a hacer una breve descripción de la historia de este movimiento religioso. Me tengo que remontar hasta el año 1930. En aquella época sigue existiendo, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que es una secta cristiana, pero se diferencia de esta en el hecho de que considera que la pronta venida del Mesías está cerca. Entonces, ¿qué sucedió? En 1930, un pastor de esta religión adventista del Séptimo Día tuvo una iluminación y escribió un libro llamado La Vara del Pastor. En este libro él afirmaba que, contrariamente a las enseñanzas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día a la cual él pertenecía, el nuevo Mesías estaba muy cerca de llegar ya, mucho más cerca de lo que decía la religión adventista. Y es por eso que este señor, que se llamaba Víctor Houteff, es expulsado completamente de la congregación adventista del Séptimo Día, y debido a esta expulsión él funda una nueva iglesia llamada los Davidianos de la Vara del Pastor. Esto sucede en 1930. Es por esto que Víctor Houteff entonces adquiere una propiedad en Waco, Texas, un gran rancho en el cual constituye una nueva secta llamada los Davidianos de la Rama del Pastor. Esta organización funcionará bajo su mandato hasta su muerte en 1955, y este mandato es compartido con su esposa, Florence Houteff. Sin embargo, en 1955 ellos afirmaban que la llegada del Mesías estaba programada para 1955, y entonces no sucedió. El Mesías no llegó en el año 55, y por lo tanto muchos integrantes de su iglesia de Davidianos de la Vara del Pastor desconocieron ya el liderazgo de la pareja Houteff y se separan. Y entonces ahí, en el año 1955, es que bajo el mandato del disidente davidiano Benjamin Roden se funda la rama davidiana, los Davidianos de la Rama, exactamente, ese era el nombre. Continúan establecidos en el rancho llamado Monte Carmelo, que se ubicaba en Waco, Texas. Este señor Benjamin Roden también tiene su esposa, que se llama Louise Roden, una señora que comparte con él la administración de la secta de los Davidianos de la Rama. En el año 1978, Benjamin Roden muere y queda al mando la esposa. Esta pareja tenía un hijo, que es George Roden. Es en 1981 que aparece finalmente Vernon Howell. Él era un sujeto que había nacido en 1959. No había tenido padre y su madre lo dejó al cuidado de su familia. Es decir que
no tuvo mucho cariño familiar. Quería trascender en la vida, en realidad. Pronto descubrió que le encantaba el arte, sobre todo la música. Su abuela le compró una guitarra, él aprendió, él empezó a tocar, a componer música, bueno, a intentar hacerlo, porque en realidad mucho talento nunca tuvo, lamentablemente para él. Sin embargo, descubre que su talento real estaba en la persuasión y el carisma que él tenía. Pronto se dio cuenta que él era capaz de influir sobre el resto y que también tenía una gran memoria. Veía las cosas y no las olvidaba. Esto lo aplica pronto él al estudio de la Biblia. Cuando era bastante joven, no tenía nada que hacer en su casa y lo primero que hacía era leer la Biblia. Y pronto empezó a memorizarla increíblemente. Él memorizó el Antiguo Testamento, memorizó el Nuevo Testamento. Gracias a esto, entonces se volvió un maestro en el arte de conocer la Biblia. Entonces esto le hizo sentirse el elegido. Y sabía que de la forma que él tendría de trascender en el mundo sería a través de la utilización de este gran carisma personal con el cual había nacido. Él ingresa a la iglesia de los Davidianos en 1981. Para este momento, Vernon Howell tiene 20 años. Él ingresa como amante de la señora Louise Roden. El señor Roden murió en 1978 y la señora Roden en este momento era una anciana de 76 años. Vernon Howell tenía apenas 20 años. Y sin embargo, él se involucra sentimentalmente con esta señora debido a que utiliza su carisma y su poder de oratoria para convencerla de que él es el elegido y el Mesías. Bueno, gracias a esto entonces, nuestro personaje, Vernon, asciende pronto en la organización, convence a todos los demás davidianos que vivían aglutinados dentro del rancho Monte Carmelo ubicado en Waco y finalmente, en 1988, la señora Louise Roden va a morir, fallece. Ahí hay una disputa entre el hijo de Louise Roden, George Roden, y entre Vernon Howell, que se empieza a llamar para este momento David Koresh o David Koresh, que es el nombre con el cual él pasará a la posteridad. ¿Y por qué asumió este seudónimo? Bueno, David porque pertenecía a la iglesia davidiana de la rama y Koresh es una transcripción del nombre de Ciro el Grande del Imperio Aqueménida. Una de las tácticas que Koresh tenía es armar a todos los fieles davidianos que habitaban ahí encerrados en el Monte Carmelo esperando la venida del segundo Mesías. Él pidió dinero y a través de esta petición de dinero él empezó a comprar armas. Más de 100 personas vivían en ese rancho y todas estaban armadas. Y él convenció a todos sus seguidores para expulsarlo a George Roden de ahí. De esta manera tan inteligente es que David Koresh se queda con el liderazgo total de la iglesia de los Davidianos de la rama. Esto ya ocurre en 1990. David Koresh hace legal su cambio de nombre, asume el liderazgo total, ya está expulsado Roden, ya no tiene rivales dentro de su secta. Ya está sentada la base para lo que va a ocurrir en 1993. ¿Qué pasó desde 1990 hasta 1993? Bueno, Koresh tenía armados a todos sus seguidores. Cada vez más y más personas se unen a su secta. El FBI, aproximadamente a finales de 1992, se da cuenta de que los davidianos estaban acumulando una gran cantidad de armamento. Entonces el FBI decide intervenir. El último día de febrero de 1993 se acercan al rancho de los davidianos para intervenir, para arrestarlos. Esto provocaría una gran controversia en Estados Unidos debido a que en este país el uso de armas es un derecho constitucional. Entonces muchos ciudadanos veían que el hecho de que el FBI estuviera interviniendo o quisiera intervenir el rancho para incautar las armas, lo veían como una alteración al orden de funcionamiento del país. Es decir, que el FBI estaba actuando mal, según muchos ciudadanos de Estados Unidos. Sin embargo, el FBI intervino el 28 de febrero. Ellos se aproximaron al rancho para intervenir. ¿Y qué sucedió? Les respondieron con una ráfaga de balazos. O sea, los davidianos se aglomeraron, no aceptaron las órdenes de rendición que les pidió el FBI y respondieron a balazos, a matar. No logran sacarlos porque ellos realmente estaban muy armados y atrincherados. Entonces el FBI, durante un asedio que duró más de 50 días, justamente hasta el 19 de abril de 1993, asediaron el rancho. Durante todo el día les emitían música a volumen muy potente. Esto para desequilibrarlos a los davidianos psicológicamente, para forzar su rendición. Les cortaban la luz, les cortaron el agua, todo.
¿Qué sucedió finalmente el 19 de abril de 1993? Hubo un gran incendio en el rancho en el que finalmente murieron todos los davidianos, o la gran mayoría. Más de 80 davidianos murieron, incluido David Koresh. Algunos dicen que fueron los mismos davidianos los que, ya cansados y aburridos del asedio, decidieron incendiar el lugar y morir. Y otros dicen que no, que los causantes de este incendio fueron precisamente los agentes del FBI. Esa es la versión más extendida en realidad, de que el gobierno, es decir, el FBI, tuvo la culpa de la gran tragedia en Waco, Texas. Esa es entonces la primera gran tragedia de abril. Bueno, la segunda tragedia ocurrirá en 1995 y se trata del atentado terrorista de Oklahoma. Esto ocurrió el 19 de abril de 1995, en el segundo aniversario de la tragedia de Waco. El personaje central del atentado de Oklahoma va a ser un sujeto llamado Timothy McVeigh. Bueno, él nació en 1968. Desde pequeño, su gran pasión fueron las armas. Todo esto debido a que su abuelo le inculcó el gran amor por las armas. Para él era un derecho básico de todo ciudadano americano el tener acceso a libre armamento. En 1988 más o menos, él decide ingresar al ejército y ocurre que en 1991 se da la primera guerra del Golfo en Irak. El personaje principal de la tragedia de Oklahoma, es decir, Timothy McVeigh, a los 20 años viaja a Irak y regresó aún más convencido de que jamás debería prohibirse ni restringirse el libre acceso de los ciudadanos al uso de armas. Timothy McVeigh tiene un amigo del ejército, Terry Nichols, que también comparte bastante su ideología conservadora, que están completamente de acuerdo al uso irrestricto de armamento por parte de la población civil. Ellos se vuelven fanáticos de un libro que se llama Los Diarios de Turner. A grandes rasgos, este libro describe un levantamiento que tiene un grupo radical en Estados Unidos, antijudío, ultranacionalista y ultraconservador. Se podría decir que es un grupo de ultraderecha que se levanta. Esta ideología que está inscrita en este libro influencia demasiado a Timothy McVeigh y lo enajena aún más. Bueno, Timothy McVeigh finalmente, cuando se entera de que David Koresh había sido asesinado el 19 de abril de 1993 en la matanza y el asedio de Waco, se da cuenta de que este es el momento en el que él tiene que llevar a cabo la acción. Él va a preparar un atentado terrorista para 1995. Va a poner más de 100 kilos de dinamita en un camión y lo va a hacer explotar frente a uno de los edificios de la Agencia Federal del FBI en Oklahoma. Este edificio se llamaba Alfred Murrah. Para vengar la tragedia y el abuso que el FBI había cometido contra ciudadanos americanos, para emular de repente en su mente también al héroe de su amado libro Los Diarios de Turner, y porque realmente también él quería dejar su huella en la historia, es que Timothy McVeigh conduce un camión que contiene más de 100 kilos de dinamita, lo deja ahí frente al edificio en Oklahoma, se escapa en un carro que él tenía aparcado a pocos metros. Toda la fachada del edificio Murrah va a volar en pedazos. Y en este atentado murieron 168 personas, incluidos muchos niños, porque da la casualidad de que en este edificio Murrah existía una guardería. Timothy McVeigh el mismo día será arrestado, pero curiosamente no por haber cometido este crimen, sino porque lo interviene la policía en una carretera mientras fugaba, porque su carro no tenía placas. A Timothy McVeigh le darán una sentencia a muerte, la cual se hará efectiva el año 2001. Y a Terry Nichols le darán una condena de cadena perpetua. El tercero de estos acontecimientos es la matanza de Columbine. Fue perpetrada por 2 estudiantes del Instituto de Columbine, que es una escuela secundaria ubicada en Littleton, estado de Colorado. 2 muchachos cuyos nombres eran Eric Harris y Dylan Klebold estudiaban en este instituto. Sus personalidades son un poco extrañas y arquetípicas. Eric Harris era un muchacho bastante problemático, bastante callado también. Durante su infancia tuvo muchos problemas para hacer amigos, debido básicamente al trabajo de su padre. Su padre era un piloto del ejército. Cada año prácticamente cambiaban de lugar de residencia.
Y este hecho de estar cambiando a cada rato de escuela y de lugar de residencia alteró un poco la mente de Eric Harris. Eric Harris desarrolló pronto una personalidad odiadora, se podría decir. Él odiaba a todo el mundo. Él se sentía superior a todos. Esta personalidad le hizo sentir a él que él era como un dios y que todo le estaba permitido. Finalmente, su familia se establece ya en Colorado. Eric Harris asiste al Instituto de Columbine a partir de 1995, cuando él tiene 14 años, y ahí conocerá a su colega y mejor amigo, Dylan Klebold. Sin embargo, Dylan Klebold, su compañero, era una persona bastante introspectiva. Había demostrado tener una gran inteligencia. Cabe destacar que a ambos les gustaba, por ejemplo, jugar el juego Doom. Era un videojuego bastante común. Se trata de una persona que va disparando desde una perspectiva propia, ¿no? Va disparando y asesinando a diversos enemigos. Dylan Klebold no era propiamente un psicópata como Eric Harris, sino una persona que sufría, que se sentía inferior a los demás, pero justamente a raíz de esa inferioridad, él se sentía un dios también, se sentía tan distinto. Es decir, que Eric Harris y Dylan Klebold se sentían dioses, habían llegado a lo mismo a través de caminos distintos. Eric Harris desarrolló un pensamiento a través del cual él tenía que dejar una huella en el mundo, cometer un gran atentado terrorista superior al de Timothy McVeigh, con muchas más víctimas. Ahí está la relación entre el atentado de Oklahoma y el atentado de Columbine. La matanza de Columbine ocurrió el 20 de abril de 1999. Los perpetradores del atentado de Columbine planeaban originalmente que esta matanza se lleve a cabo el día 19 de abril, exactamente, tal como se llevó a cabo la tragedia de Waco y el atentado de Oklahoma, que fueron un 19 de abril. Sin embargo, no tenían suficientemente cargadas sus armas aquel día. Es decir, logísticamente no estaban preparados. Y lo pospusieron para el día 20. De hecho, el 20 de abril pusieron varias bombas, pero estas bombas no explotaron. Y entonces, en medio de la furia y de la frustración por el hecho de que las bombas que habían puesto no habían explotado, se limitaron simplemente a asesinar con el armamento largo y corto con el que contaban en ese momento. Hubo 13 víctimas. Y este atentado de Columbine será el desencadenante directo de un atentado ya más reciente ocurrido en el siglo XXI, en el año 2007, en el cual un estudiante de ascendencia coreana llamado Cho Seung-hui, de 23 años, estudiaba en el Instituto de Virginia Tech. No tenía comunicación con nadie, era una persona bastante cerrada, tampoco hablaba inglés fluidamente, y nunca llegó a dominar el idioma. Y justamente por esto era que los demás se burlaban de él. Las chicas no querían salir con él. Él se sentía completamente enajenado, rechazado. Sentía que la sociedad le había hecho daño. Esta masacre ocurre el 16 de abril. Cho Seung-hui tenía planeado llevarla a cabo exactamente el mismo día que la habían llevado a cabo Eric Harris y Dylan Klebold, un 20 de abril. Sin embargo, no se pudo, tuvo que adelantarla. Planificó toda la matanza de una manera malévola, maquiavélica, porque hubo, por ejemplo, algo que Cho Seung-hui hizo que no se les había ocurrido a Eric Harris y a Dylan Klebold en 1999. Lo que él hizo fue proveerse de cadenas y candados y cerró todas las puertas y todos los accesos y todas las puertas de salida. Tuvo esa precaución él, para que nadie pueda escapar. Y finalmente entró completamente armado, vestido con un traje militar. Lo que se ve actualmente en los tiroteos escolares es que los asesinos utilizan una vestimenta especial como para diferenciarse del resto y siempre cometen suicidio. Los arquetipos han sido Eric Harris y Dylan Klebold. Ellos fueron los primeros y los más influyentes. Cho Seung-hui es bastante memorable porque el asesinato múltiple que él cometió en el Instituto de Virginia Tech acarreó la muerte de más de 30 personas. Es decir, que ha sido la matanza en un centro educativo con más muertos. Finalmente, Cho Seung-hui muere aquel mismo día y es aquí cuando quiero cerrar esta reflexión sobre cómo estos 4 sucesos icónicos que ocurrieron en abril están todos interrelacionados entre sí. 16 al 20 de abril, semana trágica. Ahí nos vemos.